Busca, pide y manifiesta. Dígale a alguien, busca, pide y manifiesta. Allí en tu casa diga, busca, pide y manifiesta. Claro está, con distanciamiento social, pero vamos. Y en Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Yahweh y su poder. Buscad a Yahweh y su poder. Buscad su rostro continuamente. Lo que decía el apóstol ahorita, ¿verdad? Que me estaba citando mal sobre lo que yo cité del apóstol Alan Vincent. No, es broma. Alan Vincent decía que la buena batalla es buena porque se gana. Eso es lo que él estaba diciendo. Es buena porque se gana. Pues ¿sabe qué? Y también yo estaba diciendo el domingo pasado que la espera de nosotros es buena porque llega. Porque lo que estamos esperando llega. Pues yo te quiero decir que nuestra búsqueda también es buena porque lo que buscamos llega. Amado, y para todos aquellos que dicen, bueno, yo no tengo por qué decirle al Señor que venga sobre mí, yo no tengo que decirle que me llene, porque ya me llenó una vez. Yo quiero que tú entiendas que en Primera de Crónicas 16:11 dice que hay que buscar su rostro continuamente. Esto es un proceso, es progresivo. Y entonces vemos en Salmos 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuántos se atreven a pedir? Pues nuestra petición es buena porque recibimos. Nuestra petición es buena porque recibimos. Nunca ha habido una petición buena cuando no llega. Nuestra petición es buena. ¿Y cuál es nuestra herencia? Amado, yo quiero recordarte en esta mañana. Nuestra herencia son nuestros hijos. Nuestra herencia son nuestras casas. Nuestra herencia es nuestra salud física. Nuestra herencia es nuestra sanidad interior. Nuestra herencia es nuestra salvación. Nuestra herencia es que no nos faltará nada. Nuestra herencia es incluso finanza. Nuestra herencia es influencia. Mateo 7:7. Voy a usar uno del lado de acá de... Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nuevamente, nuestro pedir es bueno porque hallaremos. Nuestro llamad es bueno. Nuestro buscad es bueno porque hallaremos. Nuestro pedir es bueno porque se nos dará. Y nuestro llamad es bueno porque se nos abrirá. ¿Cuántos creen esa palabra? Padre, en esta hora nosotros venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos con el corazón dispuesto a pedir, Señor. Venimos con el corazón dispuesto a buscar, Señor. Venimos con el corazón dispuesto a manifestar, Señor, tu gloria. Amén. Usted sabe, uno dice, bueno, pero ese título, pedid, o sea, buscad, pedid y manifiesta. Busca, pide y manifiesta. ¿Y dónde está lo de declarar? Porque en esta casa nosotros creemos que declaramos cosas. Pues lo de declarar está en el manifiesta. Y es bien importante que entendamos esto. Porque nosotros en esta casa no enseñamos que todo lo que te dé la gana a ti de declarar se va a dar en tu vida. Eso no es lo que nosotros enseñamos aquí. Nosotros lo que enseñamos es que cuando tú declaras la verdad y la promesa de Dios, la verdad y la promesa de Dios se manifiesta. ¿Hay alguien que esté escuchando? Es diferente, porque cuando tú manifiestas algo, tú manifiestas lo que tienes. Tú no puedes manifestar algo que no tienes, así que no puedes declarar algo que no tienes. Tienes que primero saber, tienes que primero hacer las otras dos cosas del título del mensaje. Tienes que primero buscar, tienes que pedir y luego declarar cuando sientas que lo tienes. Cuando veas en el espíritu en fe que ya está hecho. Y lo hemos explicado muchas veces, el nombre de Jesús no es un amuleto. Cuando dice todo lo que pidáis en mi nombre, le será dado, será hecho. Amado, a mí me molestaría mucho que hubiera gente por ahí hablando en mi nombre que no me conociera. Imagínese eso, que alguien vaya a donde René y le hable en mi nombre y le diga, ¿sabes qué? Daniel me dijo que te dijera, René, y le dice 2 o 3 barbaridades.
Imagínese usted una cosa como esa. Yo no le dije nunca esa cosa que yo le... Está hablando sin autoridad, está hablando algo que no tiene. Ahora, como René me conoce, él va a poder discernir probablemente. Yo voy a llamar a Dani. Porque es necesario conocer para poder tener. Voy a decirlo de nuevo. Es necesario conocer para tener en el Espíritu. ¿Cómo conocemos? En el Espíritu. Es necesario conocer para tener. Yo tengo que conocer la palabra. Yo tengo que conocer a Jesús para yo poder saber qué son las cosas que yo hablo en su nombre. Amado, y no se sienta juzgado. Yo peco de esto también. Porque lamentablemente en la cultura eclesiástica se ha desarrollado esta costumbre de que lo que querramos nosotros simplemente es como cerrar los ojos y pedirle un deseo a una estrella fugaz. Si le digo en el nombre de Jesús se me va a dar, amados, pero no. La iglesia tiene que volver a buscar, la iglesia tiene que volver a pedir y conocer a Jesús. Aquí se ha estado enseñando sobre la herencia, se ha estado enseñando sobre por qué y cómo somos herederos. Y usted sabe que si usted se aprende eso, si usted estudia eso, recibe eso, usted sabe qué pedir. Cuando los fariseos escuchaban a Jesús decían: ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? ¿Cómo hablaban los demás entonces? Estamos hablando que hablaba en un tiempo donde Jesús no era el único profeta célebre en esos tiempos. Había muchos líderes que se habían levantado históricamente en esa época, pero había uno que hablaba como quien tiene autoridad porque conocía y tenía, porque hablaba lo que el Padre le decía, porque hacía como había visto el Padre hacer. Busca, pide y manifiesta. Y yo quisiera que vayamos ahí a 2 de Corintios 4:3. Y vamos a estar ahí, y tiene de asignación 2 de Corintios y Efesios. Tiene la Biblia completa, amado, pero podemos empezar por ahí. En lo que lo busca, en su teléfono, en su Biblia, donde sea. 2 de Corintios 4, si está tomando nota, voy a estar desde el 3 hasta el 6 y ahí vamos a estar un rato. Amado, le voy a dar un consejo si a usted se le hace difícil leer la Biblia. Empiece por Proverbios y léase cuando ya esté listo para empezar a meterse un poquito más a lo profundo, ¿verdad? Después de pasar los evangelios y hechos, que ese es el consejo que siempre damos. Le voy a aconsejar que se lea los libros pequeños. Sí, porque sientes un sentido de que cumpliste porque terminaste un libro. Antes de meterte a Isaías, pues léete Malaquías. Quizás no vas a entender el contexto de todo, pero me siguen. Nada, eso fue un paréntesis. 2 de Corintios 4:3. Versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, diga encubierto, diga encubierto, diga 007. Entre los que se pierden está encubierto. Voy a leerlo de nuevo. Pero si nuestro evangelio, diga nuestro evangelio, está encubierto, es entre los que se pierden que está encubierto. Así que si está encubierto en los que se pierden, ¿cómo está en los que se salvan? Descubierto, revelado. Significa que el evangelio no puede estar encubierto para nosotros. Si está encubierto para los que se pierden, para los que se salvan, está revelado. Por eso se salvan. Amado, y si el evangelio no está encubierto para la iglesia no puede estar escondida, encubierta, porque ese es el evangelio que nosotros predicamos. La palabra que usa ahí para encubierto es calupto, que significa cover up, hide, significa esconderse, significa encubrir. Amados, el escondernos es el estilo del Adán caído después del pecado. Escondernos es la actitud de Adán luego del pecado.
no es la de la nueva criatura. Eso que usted tiene puesto es una mascarilla, no es una mordaza. Yo lo voy a decir de nuevo por si acaso. Esconderse es la actitud de Adán después del pecado. No es la actitud de la nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas están aquí? Pues yo te quiero recordar que lo que tienes ahí en la boca es una mascarilla para que respire, para que no salga, ¿verdad?, ciertas cosas, amado. Pero no es una mordaza. Nadie puede amordazar a los hijos de Dios. Nos amordazamos nosotros mismos. Pero el enemigo no puede. Solo no. Amado, ¿será posible que el evangelio esté encubierto en algunas instituciones eclesiales? ¿Será posible? En el verso 4 vemos que está encubierto para los incrédulos. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo sabemos si están encubiertos? Verso 4. ¿Lo tienen? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol estaba hablando del príncipe de la potestad del aire. Estaba hablando de eso en Efesios 2. Yo les quiero hablar de otra operación de las tinieblas, y es la operación de el teos de este siglo, del Dios con D minúscula de este siglo, de la deidad de este siglo, que tiene el efecto de cegar a los que no creen. Yo quiero que noten los elementos en el versículo, si me lo puede poner de nuevo. Yo quiero que vean los elementos y las ilustraciones que usa Pablo. Él dice, está la luz, que no resplandezca luz. Está el entendimiento. Y está la gloria. Vemos esos tres elementos ahí. Y lo vamos a ver en más detalle en el 6. Amado, ¿tú nunca te has frustrado tratando de convencer a alguien de que crea lo mismo que tú? ¿Tú nunca te has frustrado? Yo acostumbraba pelear en mis clases de humanidades. No saqué buena nota en ninguna. Eran bien fuertes. Hasta que mi apóstol me enseñó que era un asunto espiritual. Amado, posiblemente tú estás frustrado tratando de convencer a alguien que crea el evangelio y no lo cree, porque hay una operación espiritual de las tinieblas en su vida, una operación del Dios, del teos de este siglo que ha cegado su entendimiento. No pueden ver. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que no hay argumento que penetre eso, solo poder del Espíritu. Y escúchame bien, es más importante ser dirigido que ser persuasivo. Amado, yo no quiero hablar de mí, pero no voy a hablar de nadie más. Así que pues, por lo menos voy a hablar de mí. Yo puedo ser bastante persuasivo. Que me conozca, pues puedo ser bastante persuasivo, amado, pero cuando hay una operación espiritual, yo tengo que ser dirigido por el Espíritu, porque por más persuasivo que sea, por mejores argumentos que tenga, no voy a convencer, porque sus ojos están cegados por una venda espiritual. La fe es espiritual, la incredulidad también. Es necesario que se levante una iglesia dirigida por el Espíritu para que sepa qué va a decir, cómo lo va a decir, cuándo lo va a decir. Y cómo, para poder hacer eso, para poder manifestar eso y quitar esas vendas, es necesario que busque, es necesario que pida, es necesario que manifieste. La fe es espiritual, la incredulidad también. No estoy hablando de la incredulidad del no saber cosas.
Estoy hablando de la incredulidad, del no poder saber. Ahora está de moda las personas llamarse a sí mismos agnósticos, ¿verdad? Una persona agnóstica es una persona, lo que significa no es solamente que no sabe, sino más bien que su visión de lo espiritual o de lo trascendental es que no es posible conocerlo. La mayor parte de estas personas que se identifican de esa manera es mi apreciación, que realmente no lo son, que realmente simplemente son personas que están en una búsqueda y han sido cegados. Cuando yo lo entiendo de esa manera, no me puede enojar, amado. ¿Cómo me va a enojar? ¿Cómo me voy a molestar con una persona que no cree si sus ojos están vendados? Pero ¿cómo es posible? Amados, el teos, que es la palabra que usa para Dios con minúscula ahí, el teos de este siglo los ha cegado. Amados, vemos como una maquinaria ha fomentado el secularismo y la exclusión de Dios de todas las esferas. Todos los medios cuando tú escuchas a todos los medios de comunicación decir exactamente lo mismo y asumir exactamente las mismas actitudes, amado, una de dos: o es inconfundiblemente cierto lo que están diciendo, o es inconfundiblemente una agenda. O te están tratando de convencer de algo en lo cual todos están de acuerdo, o definitivamente es algo cierto. O sea, si todos los reportajes son el cielo es azul, usted puede saber que todos están diciendo que el cielo se ve azul. Ya sale algún químico, biólogo a decirme que no es necesariamente, pero que se percibe como azul. Pues es algo que es sabido, es algo obvio, es algo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero cuando tiene un valor social, moral, amado, es imposible que haya tal consenso. No lo hay en su casa, lo va a ver en todos los medios, por casualidad. Nos tratan de callar, cambiando el significado de palabras, cambiando el significado de principios aún legales. Un concepto que fue diseñado para proteger nuestra expresión, ahora se utiliza como mordaza. Y estoy hablando de la separación de iglesia y Estado. Amado, nuestra Constitución encomienda a la nación al Dios Todopoderoso. Y cuando uno de los que está en este edificio se trata de expresar sobre un asunto constitucional, le tratan de callar la boca gritando separación. Te escribe algo en Facebook, haz la prueba. ¿Qué te van a escribir abajo? Separación de iglesia y Estado. La iglesia no tiene por qué meterse en esas cosas. Amado, yo soy iglesia y yo pago contribuciones y yo trabajo. Y tú también. Y si no trabajas, también pagas contribuciones porque pagas IBU. Y los pastores pagan contribuciones también porque tienen salario. Pero quienes lo dicen son académicos, son personas que deberían entenderlo mejor. They should know better, but they can't. Deberían entenderlo, pero no pueden. No pueden porque están cegados por el teos de este siglo. Su teos es la razón. Su teos es el relativismo. Su teos es el construccionismo social aplicado a un nivel exagerado. Son académicos que no se dan cuenta ni siquiera. Son la gente que se supone que sepa. Son los más inteligentes en lo académico y no se dan cuenta del problema que están provocando con socavar instituciones como la familia y socavar conceptos que han sido establecidos aún por la misma ciencia, como lo que se define como un hombre, lo que se define como una mujer. No se dan cuenta de todas las ramificaciones que ello provoca. ¿Por qué? Porque están cegados, tienen un velo de incredulidad, amado. Yo sé, saca por techo, pero es que no pueden verlo. Amados, están cegados por el teos de este siglo. Y escúchame bien,
Y algunos tienen teos, logía. Y también se reúnen en logia. A eso no le van a dar share. Eso no lo van a poner en Twitter. Pero Dios levanta a una generación para sí, de ojos abiertos, para que abra los ojos de los ciegos. Dios está buscando y está llamando a una generación de ojos abiertos para abrir los ojos de los ciegos. Esa generación, yo creo con todo mi corazón que está en este lugar hoy. Yo creo con todo mi corazón que esa generación de ojos abiertos está viéndonos por el Facebook ahora mismo. Mire a alguien con mascarilla y dígale: eres un abreojos. Suena como abridor de lata. Amado, el velo es como una lata a veces. Mira a alguien y dígale: eres un abreojos. Se escucha mejor en inglés, dígale: you're an eye opener. You're an eye opener. El mundo, como decía el apóstol la semana pasada, tiene los ojos abiertos a una sola dimensión, porque los ojos de Adán fueron abiertos por el pecado, pero realmente fueron cerrados, fueron abiertos a ver solo una cosa, a posicionarse él mismo como el centro y el eje de lo que determina qué es moral y qué no es moral, cuál es el bien y cuál es el mal. A eso se abrieron sus ojos, amados. Pero para los demás el mundo está cegado por el teos de este siglo, y nosotros somos los llamados a abrir sus ojos. Y el Señor me habló a mi espíritu hace unos cuantos años, y yo le preguntaba: Señor, ¿cuál es la diferencia de este levantamiento, este avivamiento que tú has anunciado? Porque nosotros sabemos, no importa, bueno, con varias excepciones, no importa la visión escatológica que tú tengas, con algunas excepciones, casi todo el mundo está de acuerdo con que estamos llegando a los últimos tiempos, que las cosas se están acelerando, y que viene un levantamiento fuerte de la iglesia, que viene un avivamiento fuerte para la iglesia. Y yo decía: Señor, pero todos los avivamientos son iguales, porque en todos pasa lo mismo. Casi siempre hay una gente que ora, que se reúne. Hay como un lugar geográfico donde se empieza a dar, y en ese lugar geográfico gente empieza a sanarse, muertos se resucitan, mucha gente se convierte. Yo decía: Señor, ¿cuál va a ser la diferencia entre este? Y no pretendo tener toda la revelación, pero imparto lo que el Espíritu me mostró a mí. Me dijo: es que va a ser un avivamiento con ojos abiertos. Va a ser una generación de ojos abiertos. Estamos viviendo tiempos acelerados. Nuestra cultura cada vez se torna más visual. Cada vez vemos más videos. Cada vez todo es visual. Necesitamos más ilustraciones. La generación después de la mía, porque la mía yo todavía, pero todo es PowerPoint. Es visual, tienen que verlo, tienen que ver una imagen, que ver una foto, que ver un video, amado. Y eso es bíblico y es cumplimiento profético, porque al final, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, dice que todo ojo que cuando se derrama el Espíritu, dicen los profetas, que los ojos de los ciegos se abren y los oídos de los sordos se abren. ¿Para cuántos aquí el Evangelio es una verdad revelada? ¿Para cuántos aquí el Evangelio es una verdad revelada y no está encubierta? Pues tenemos tarea. Tenemos tarea. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a todos vuestros siervos, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Eso es exactamente lo mismo que decía Elías en el Monte Carmelo: que se sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. No que se sepa que yo soy el siervo más privilegiado, el más gente que conglomero, el más likes que tengo en mi fanpage, el más suscriptores en mi YouTube. Todo eso es lenguaje millennial, amado. No se sienta mal. El más libros que vendo. Sino para que se sepa que yo soy el siervo. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amado, escúchame bien, porque es una palabra profética a la nación. No es tiempo de hacernos un nombre a nosotros mismos.
No es tiempo de hacernos de un nombre. Ya tenemos un nombre que proclamar. Su nombre es Yeshua. No es tiempo de hacernos nosotros un nombre nuevo. Ese nombre no necesita ayuda. Ese nombre es completo. En ese nombre hay poder. Si yo falto hoy, mañana hay otro aquí proclamando ese nombre. Porque ese nombre continúa. Porque en ese nombre hay salvación. Esto lo tenemos que recordar, amado. Que no nos predicamos a nosotros mismos, porque estamos aproximando tiempo y llegando a tiempos en la iglesia donde tenemos que tomar decisiones de obedecer a Dios, aunque afecten nuestra reputación. Espíritu Santo, despiértanos, Señor, despierta nuestros espíritus, Señor. Hay tiempos donde tenemos que tomar decisiones en las cuales nos vamos a arriesgar, amado. ¿Y qué? ¿Y qué si me dañan la reputación? ¿Y qué si me linchan en jugando pelota dura o la Comay? ¿Qué pasa? Al otro día hay otro, amado. Dios me levanta, whatever. ¿Qué importa mi reputación? Yo nunca he dicho que yo soy más santo que nadie ni más perfecto que nadie. Todos tenemos un hilo del cual nos pueden alar. Pero Yeshua, pero Jesucristo, ese es el nombre. Ya está hecho, amado. No hay que hacernos de otro nombre. Nuestra meta no es que Ciudad de Salvación sea conocida. A Dios le plujo que sea conocida para proclamar su nombre. En el momento en que empecemos a predicar a Ciudad de Salvación, se chavó la cosa. En el momento en que empecemos a predicar a Mari, a Paul y a Dani, es el momento en que esto se acabó. Amado, la definición millennial de un cristiano radical o fundamentalista es la definición bíblica de un cristiano normal. Yo te lo voy a decir de nuevo. La definición moderna, millennial, de lo que es un cristiano radical o un fundamentalista es la definición bíblica de un cristiano normal. ¿Qué te hace fundamentalista? Que crees en la sola escritura, crees que la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación completa de Dios. Eso te hace un fundamentalista, ¿lo sabía? Así lo definen los sociólogos. Que es un cristiano radical, decir que yo estoy dispuesto a morir o a ser arrestado por causa de la verdad del evangelio. Amado, yo leo los hechos, eso es lo que yo veo. Yo veo a un Esteban siendo lapidado por causa del evangelio. Yo veo que todos los discípulos históricamente, excepto Juan, fueron martirizados y Juan estaba preso hasta el final. Eso es un cristiano normal bíblicamente. Si el evangelio que predicamos nos choca con las instituciones de este mundo y con el teos de este siglo, hay algo mal con el evangelio que estamos predicando. Amados, se aproximan tiempos en los que nos corresponde ser partícipes de tribulaciones. Y cuando leas Corintios como tienes de asignación, vas a ver que ser partícipe de tribulaciones también implica ser partícipes de consolación. Él no te deja. Él no te deja. Pero nosotros hemos conceptualizado lo que es un avivamiento de una manera bien distinta a como el Señor la está viendo para este tiempo. Amado, no va a venir un avivamiento porque nos encerraron en la casa y hay mucha gente haciendo Facebook Live. Eso es positivo, que haya más Facebook Live bíblicos y llenemos las redes de palabra de Dios y todo lo demás. Yo he hecho 2 o 3, yo no hacía. Pero esa no es la causa. La iglesia crece en persecución. Lo que el enemigo está tratando de tramar para destruirnos es lo que va a hacer que la iglesia se multiplique. Viene avivamiento, aunque no lo parezca. Lo que el apóstol decía la semana pasada era precisamente eso. La gente se cree que porque estamos encerrados en la casa y haciendo mucho Facebook Live es que va a haber avivamiento. Nosotros hemos visto cómo ciertamente es diferente la concurrencia de las personas que nos ven. Es distinto. La primera semana empezamos con 4,000 y pico. Empezó a bajar
¿Cómo es lo contrario a exponencial? No sé. Empezó a bajar considerablemente. Y damos gloria al Señor por todos los que se conectan. Y yo le pido al Señor que lo multiplique. Pero amado, ¿sabes qué? Lo que provoca el avivamiento es que haya un pueblo que se atreva a rendirse y predicar el evangelio como es. Es más, lo que el Señor va a manifestar quizás ni siquiera sea muy trending en las redes. Te voy a dar un ejemplo. Se comentaba que en Lakeland hubo como 12 resurrecciones. ¿Te enteraste? ¿Lo viste en CNN? Yo tampoco. Eso fue ahí en la Florida, ¿verdad? Un avivamiento donde hubo un ciego que tenía un ojo de cristal y empezó a ver por el ojo de cristal. Yo no estuve allí. Gené y Maribel estuvieron allí. Ellos les pueden contar los testimonios de lo que estaba pasando en ese lugar. Había un avivamiento poderoso. Y ¿sabes qué? No estaba trending en Facebook, en Twitter ni en Instagram, porque eso no le importa a Dios. Dios lo usa porque Dios es práctico. Pero no es lo primordial. Lo primordial es que tú estás aquí escuchando una palabra y que tu vida sea transformada. Si eso sucede, eso es suficiente para Dios. Come on. El tiempo de adversidad es la plataforma de lanzamiento de los líderes. Y Dios ha estado anunciando que va a levantar una generación. Es obvio que va a venir adversidad. Míralo en la historia para no empezar a hablar de líderes religiosos, como le llaman allá afuera. Los presidentes más grandes de Estados Unidos que la gente admira más. Uno en una revolución, que es George Washington. El otro que más se habla es Lincoln en una guerra civil. Las adversidades, los momentos más desastrosos, en ese momento es que se perfilan líderes que son necesarios para ese tiempo. Si Dios va a levantar una generación diferente en la iglesia, hay un avivamiento, lo va a hacer con adversidad también, amado. Hay que meterse en el fueguito. Dios separa a los que predican a Yeshua y los que se predican a ellos mismos. Yo lo voy a decir de nuevo. Dios separa en este tiempo los que predican a Jesús, a Jesucristo, y los que se predican a sí mismos. Tenemos que decidir qué clase de cristianos o creyentes vamos a ser, amados. Esta casa decidió ser una iglesia que cree por encima de todo, que obedece a Dios primero. Una ciudad de salvación donde el cielo está abierto, los ojos de los ciegos se abren, los oídos de los sordos se escuchan. Yo me apunto. ¿Y tú? Yo me apunto. ¿Y tú? Aleluya. Vamos al versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús, lo que dice, de Jesucristo. Póngamelo de nuevo. Miren los elementos: luz, en conocimiento y gloria. Diga luz, conocimiento y gloria. Si miramos 1 Corintios 1:22, nos vamos un poco más atrás. Vemos que dice la palabra que porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Todos buscan. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué te estoy diciendo, amado? Te estoy diciendo que hay muchos que vienen buscando distintas cosas. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, conocimiento, poder entender. Para todos ellos, mientras estén vendados por el teos de este siglo, esto es tropiezo, esto es locura. Pero cuando el velo les es quitado,
es poder de Dios y sabiduría de Dios. Déselo si se lo va a dar. Amados, todos buscan algo. Volvamos a 2 de Corintios 4:6. Todos buscan algo. Y el Señor se ha llevado a muchos evangelistas en este tiempo. Decía, ¿verdad? Estaba explicando el apóstol los otros días. Yo no sabía de tantos. La primera vez que tuvimos la conversación, yo había pensado en unos 4 nombres. Y salieron muchos más. ¿Verdad? Norman Parris, Alan Vincent. Billy Graham, probablemente el evangelista más importante de Estados Unidos. Reinhard Bonnke, probablemente el evangelista más importante en el continente africano. Y posiblemente el evangelista más efectivo de la historia. Creo que eran como 50 millones de conversiones. Vea los videos de las campañas de Reinhard Bonnke en África. Millones de personas en un terreno reunidas. Millones. G.J. Ávila, indiscutiblemente el evangelista más importante de América Latina. Y recientemente, Ravi Zacharias, que era, quizás ese no lo escucharon tanto, pero era probablemente el evangelista más importante del sector académico, de las universidades. Ravi Zacharias ministró muchas cosas a mi vida a la distancia, nunca lo conocí. Y fíjense, él explicaba ese verso 6. Y yo quiero citarlo. Y él decía, él explicaba, póngamelo ahí. Él explicaba, los hebreos, su búsqueda era la luz. Vemos que el salmista decía, Yahweh es mi luz y mi salvación. Vemos un montón de referencias a Dios, a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de la verdad como la luz. Los hebreos estaban, para el contexto hebreo, la ilustración, y se le puede decir así, no es malo, de la luz es importante. Es una búsqueda continua de encontrar luz. Para los romanos, su búsqueda era la gloria, era el poder. Era la gloria del imperio romano, que no se creó en un solo día. Todos los caminos conducen a Roma. Era la grandeza de Roma como imperio, como ciudad. Era gloria, gloria. Eso era lo que buscaban. Para los griegos era conocimiento, y Pablo lo recoge ahí. Era sabiduría, era filosofía, era conocer. Y aquí tenemos a un hebreo de nacimiento, que es Pablo, ciudadano romano, en un contexto de Corintios, que era una ciudad griega, y le toca resumir y dirigir todas esas personas a un solo lugar, a un solo cauce. Y mira lo que dice: porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese, vemos la luz para los que buscaban luz. Que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento, vemos sabiduría para los que buscaban sabiduría. De la gloria de Dios vemos gloria para el que buscaba gloria. Pero sin embargo, el principio, el valor más importante no era la gloria, no era la luz, no era la sabiduría, sino era el rostro mismo de Jesús. Era su panim, era su presencia, la presencia de Jesús. No era una abstracción simbólica de la luz, no era una filosofía, no era una gloria, era el rostro de Jesús. ¿Qué te quiero decir? Todos buscan algo. Todos los que están aquí están buscando algo. Usted llegó aquí buscando algo. Usted está conectado a la red y usted está buscando algo. Yo no sé lo que está buscando, pero yo sé que todos los caminos convergen a un solo lugar. Yo sé que la respuesta a tu búsqueda, la única que te puede saciar, se recoge en un solo lugar, en la faz, en la presencia, en el rostro de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Él nos está llamando. Él nos está llamando. Él nos está llamando.
Él está llamando a esta generación. No piensen en edades, no piensen en cambios de cosas. No. Todas las personas en este salón ahora mismo, todo el que está conectado, que nos está viendo en esta hora, todos nosotros, Él nos está llamando como una nueva generación. Él nos quiere mudar a todos. Él quiere levantar una nueva generación. Hay un manto que está siendo transmitido de un tiempo y una temporada a otra. Hay una generación que se levanta para buscar una gran cosecha. La palabra decía: mira la mies, mira los campos, están blanqueados. Decía Jesús: ciertamente la mies es mucha y los obreros pocos. Yo puedo decir eso hoy. ¿Cuántas iglesias hay en Isabela? Más de 200. ¿Cuántas iglesias en Puerto Rico? ¿Cuántas iglesias en el mundo? Yo puedo decir que los obreros son pocos. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos maestros y rabí había en la época que Jesús lo está diciendo? Ciertamente eran pocos. Amado, Dios levanta un remanente a buscar la cosecha. Dios separa. No todos apuntan con Gedeón, pero se puede más con 300. ¿Cuál era el número original? 23,000. Que miles. Se puede más con los 300 que han sido señalados, que se atreven a hacer lo que tienen que hacer, que con miles. Ya no está Billy Graham, ya no está Ravi Zacarías, ya no está Gigi Ávila. ¿Para cuántos el evangelio es verdad revelada aquí? Tenemos tarea. Vamos a ver lo que pasó con Samuel. Primera de Samuel 3:3 y de verdad voy a ir cerrando. ¿Cuántos sienten que el Señor los está llamando? Dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, de Yahweh, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Escucha bien. ¿Quién era Samuel? Samuel era un niño dedicado al Señor desde el vientre, llamado por el Señor. ¿Quién era Elí? Elí era, yo quiero que piensen en Elí como el padre negligente que no corrigió a sus hijos. No piensen en Elí de esa manera. Vamos a hablar del manto de Elí. Elí era la autoridad espiritual en ese momento. Él era el sacerdote. Él era la representación de la voz de Dios en la tierra. Aún en momentos donde no había profecía, ¿verdad? Pero ciertamente, porque escaseaba. Pero Elí era el que tenía ese manto. A él era que le correspondía. Elí era el fin de una generación. Elí, esa lámpara de Dios. Yo creo que hace referencia a Elí. Y antes de que esa lámpara fuera apagada, Dios llamó a Samuel. ¿Qué te quiero decir con esto? Antes de que esa generación que el Señor ha recogido en esta década, antes de que esa luz fuera apagada, ya Dios ya había llamado y estaba llamando a ti como generación. Ya Dios estaba llamando a una generación y estaba llamando a Samuel. Pero mira lo que ocurre con Samuel. Samuel escuchó la voz de Yahweh llamándolo por su nombre. Pero ¿hacia dónde corrió? Yo necesito correr por todo este sitio. ¿Para dónde corrió? Samuel. Y Samuel corriendo para Elí. ¿Me llamaste? No.
dormir. Dios llamándolo por allá, Samuel. Y él corría para Elí. Fíjese una cosa y te lo voy a decir. En tiempo de transición no todo se alinea a la vez. El oído de Samuel estaba abierto en la dirección correcta, pero sus pies todavía se dirigían hacia lo que estaba antes. Su oído estaba en la dimensión de lo próximo, pero todavía su cuerpo, su estilo, su manera estaba hacia lo que estaba anterior. Pero Dios lo estaba llamando para alinear sus pies a su oído, para alinear sus ojos a su oído. El que tenga oídos para oír, escuche. Pero el Señor te ha estado llamando por toda esta década, ha estado llamando y profetizando que se levanta una nueva generación. Ha estado llevándoselos Elí, ha estado llevándoselos. Pero Samuel escucha la voz, sabe que hay algo. Estamos aquí en Ciudad de Salvación, nosotros pidiéndole al Señor juntos qué es lo que viene, y como que nuestros pies todavía se van a lo que estábamos acostumbrados. Nuestro pie todavía se va a lo que conocemos, porque lo que conocemos es que Elí. Pero el Señor nos está llamando a Yahweh. El Señor está alineando. Y en esta hora, Padre, yo oro que nuestro espíritu sea despertado. Y yo oro que venga el Espíritu alineando nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestro movimiento a la voz que estamos escuchando. Porque ciertamente Yahweh habló sobre ti. Ciertamente Yahweh habló a tu casa. Y yo lo declaro porque lo tengo, porque lo tenemos, porque Él lo habló. Yo declaro que tus pies se alinean con tu oído.